Bien, ahora vamos a empezar a ver lo que son las fuerzas internas. Ya en estática habíamos hablado algo de eso, pero ahorita lo vamos a reforzar un poquito, ¿ok? Pero las fuerzas internas de un material son aquellas fuerzas que tiene el material internamente para mantener el equilibrio de todo el cuerpo, para que el cuerpo no se vaya a separar. En estática no me importaba, nada más sacábamos las fuerzas externas, internas y se acabó. Pero ahora a lo mejor el elemento se puede fracturar porque ya no aguanta tanta carga que le podamos, o tantas fuerzas que le podamos transmitir. De tal forma de que si por ejemplo yo tengo un cuerpo así y le estoy aplicando un sinnúmero, vamos a decir que está en el espacio, y le estoy aplicando un sinnúmero de fuerzas y el cuerpo no se mueve, entonces decimos que ese cuerpo está en equilibrio. Pero está en equilibrio tanto con las fuerzas externas como las fuerzas internas, para que así todas las fuerzas que están actuando internamente estén en conjunto para que el cuerpo no se me separe, no se me fracture o no se me deforme. A esas fuerzas que están ahí actuando, pero ya muy pequeñitas en todo el interior del elemento, le estamos llamando fuerzas internas también. Y esas fuerzas internas son las fuerzas de atracción de los átomos para mantener el equilibrio. Cada átomo está unido con otro átomo, ya sean por enlaces iónicos, covalentes, o enlaces metálicos o de Van der Waals, los cuales ahí están agarrados con una fuerza de atracción entre ellos mismos que tiene un cierto valor. Si yo le aplico una cantidad de 20 y ellos tienen una fuerza de atracción de 30, pues entonces no lo vamos a lograr separar. Pero si yo le aplico más de 30, esos átomos entonces se van a separar, ya no van a soportar una fuerza tan grande porque su fuerza de atracción es menor a la que yo le estoy aplicando. Y entonces ahora sí en resistencia a materiales tenemos que ver eso. Tenemos que ver cuáles son las fuerzas internas que yo tengo en cada material para que al aplicarle una carga pues me lo soporten, ¿verdad? En este caso, esas fuerzas que son la atracción de los átomos son de muchos diferentes. En un cuerpo yo puedo tener átomos de aluminio, de cobre, de fierro, de carbón, de fósforo, algunos polímeros, etc. Y entonces son muchos diferentes átomos los que están actuando. Y cada átomo tiene su fuerza de atracción. Entonces algunos me van a resistir más, otros me van a resistir menos, ¿verdad? Pero el conjunto de todos ellos me va a hacer que el elemento esté en equilibrio, a menos que ya no puedan y entonces el elemento se fracture. Pero ¿qué tipo de fuerzas internas puedo tener en un cuerpo? Imagínense que yo voy a cortar este elemento, es una especie de papa ahí, y lo voy a cortar aquí así, o sea, para esta parte. Y al cortarlo ahí así, yo voy a tener más o menos esto así. Y aquí va a estar cortado, ¿ok? Y aquí están unas fuerzas que están actuando así, ¿verdad? ¿Qué fuerzas van a estar actuando aquí para mantener el equilibrio? Las fuerzas internas. Entonces, esas fuerzas internas, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, le voy a poner los tres ejes. Este es el eje Z, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, en este de aquí yo puedo tener una fuerza que esté perpendicular, miren, Y y Z están paralelos, aquí puede haber una fuerza para acá, ¿ok? Que le puedo llamar yo FXX, o sea, está en dirección del eje X, y le voy a llamar el plano perpendicular, también lleva esa letra. También aquí puedo tener una fuerza que es paralela al plano que yo corté, y a esa le llamo que es la fuerza que está actuando en X, pero en dirección de Y. O sea, en la parte perpendicular al plano es la que yo estoy llamándole con el nombre de ese eje. Entonces, esta área que yo corté aquí es perpendicular de X, entonces esta sería un área X. También aquí hay un esfuerzo, una carga aquí así, que sería la fuerza XZ. ¿Okay? Acuérdense que para mantener el equilibrio de yo tengo 6 ecuaciones, 3 de fuerzas lineales y 3 de fuerzas, ahorita lo pongo de giro. ¿Okay? Entonces, en este caso también va a haber un momento en el cual aquí, a este momento,
en algunos libros le ponen una flechita aquí. Este sería un momento XX. En otros le ponen así, como dos flechitas seguidas. Son dos flechitas seguidas y también me están indicando que es una fuerza de giro. También aquí hay un momento, una fuerza aquí de giro también, que es el momento XY. Y aquí hay otro momento que está aquí así, resistivo, que sería el momento XZ. Tengo 6 fuerzas aquí. Para poder mantener el equilibrio yo necesito cumplir que para que todo esto esté en equilibrio, la suma de fuerzas en X sería igual a 0, la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a 0, y la suma de fuerzas en Z es igual a 0. Y aparte la suma de momentos en X es igual a 0, la suma de momentos en Y igual a 0, y la suma de momentos en Z igual a 0. Aquí tenemos estas 6 fuerzas. Entonces, para saber cuáles son las fuerzas internas, pues, hago una suma de fuerzas en X igual a 0 y obtengo la fuerza XX. Hago una suma de fuerzas en Y y obtengo la fuerza XY. Hago una suma de fuerzas en Z y obtengo la fuerza XZ. Hago una suma de momentos en X y obtengo este. Una suma de momentos en Y y obtengo este. Y la suma de momentos en Z igual a este. Pero todo debe ser que estas fuerzas me tienen que equilibrar a todas las fuerzas externas que le estoy aplicando. Y de las fuerzas que vimos de tensión, compresión, corte, torsión y flexión, esta fuerza Fxx es una fuerza que va a estirar el cuerpo. Entonces este sería un esfuerzo de tracción. Esta fuerza Xz y esta fuerza Xy son paralelas al área. Entonces esas dos fuerzas serían fuerzas de corte. ¿Ok? También este de aquí, el momento en XX o el momento así para acá, me está torciendo el elemento. Este sería una fuerza de torsión. En cambio esta fuerza y este momento son momentos que me están flexionando el elemento. No me lo están torciendo, me lo están flexionando para un lado o para otro. Entonces aquí todas estas fuerzas me pueden producir cualquier tipo de esas cargas o de esas fuerzas. Algunas de ellas van a valer 0. A lo mejor aquí no hay ninguna fuerza que esté en X y entonces están en Y o en Z, entonces la fuerza XX con la ecuación pues me va a dar 0. A lo mejor de esas 6 nada más está actuando una sola fuerza. A lo mejor están actuando las 6, pero lo primero que tengo que hacer es esto. Yo corto donde crea que es más crítica la situación, yo lo puedo cortar y le pongo las fuerzas internas que son las que me van a mantener el equilibrio. Estas fuerzas internas que están aquí, ya sea que sea de estiramiento, de torsión o de flexión o de corte, son las fuerzas de atracción entre los átomos. Entonces el átomo a lo mejor se va a tratar de separar, a lo mejor de corte, a lo mejor se va a torcer o a lo mejor lo vamos a flexionar. Y las propiedades mecánicas a veces cambian. De un mismo átomo, a lo mejor hay unos átomos que me aguantan mucho a tensión, pero a compresión no. Bueno, no los átomos, sino todo el conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, el concreto me aguanta a compresión más o menos, pero a tensión no me aguanta nada. Igual que el fierro vaciado. El fierro vaciado me aguanta a compresión algo, pero a tensión no me aguanta casi nada. Entonces son diferentes propiedades según las cargas que yo le estoy aplicando. Ahora, también vamos a tener problemas en un plano, que es la mayoría de los problemas. En un plano yo puedo tener, por ejemplo, aquí así una barra en la cual yo la estoy estirando nada más. Si la estoy estirando y yo corto aquí así, a esta parte de aquí, entonces aquí debe haber las suficientes fuerzas internas, que es una fuerza, aquí debe haber todas las suficientes fuerzas internas de cada uno de los átomos, ¿verdad? Están todos así, que la resultante de todas ellas me va a dar una fuerza así, nada más. Esta sería una fuerza P, por ejemplo. Pero aquí no tenemos ni torsores, ni flexión, ni nada, nada más tenemos pura tensión. Pero por ejemplo, puedo tener una viga, la cual esa viga está apoyada por un pasador liso y un rodillo. Aquí le estoy aplicando una carga y aquí le estoy aplicando una carga también, una fuerza.
Estas de aquí primero tengo que sacar las fuerzas externas con una suma de momentos aquí, encuentro una reacción aquí, y luego con suma de fuerza en Y encuentro otra aquí, y una suma de fuerza en X encuentro una reacción en X. Y si yo quiero cortar, digo, quiero saber qué fuerzas están actuando aquí, pues fue lo último que se vio en estática, ¿verdad? Yo separo ese elemento, aquí tengo esta fuerza, aquí tengo esta fuerza que está aquí, y aquí va a haber tres: una fuerza perpendicular al área, que sería de tensión o compresión, una fuerza paralela al área, que le podemos llamar V, y a este le podemos llamar P, y aparte viene así, un momento que estén actuando aquí. En las fuerzas internas yo corto mi elemento y entonces veo qué tipo de fuerzas están aquí, y aquí pongo una paralela a esta área, una perpendicular al área y un momento. A lo mejor aquí en esta, aquí la fuerza paralela al área aquí y el momento no existen porque nada más le estábamos aplicando una fuerza, pero en este caso sí. Y para cada uno de ellos yo tengo una suma de fuerzas en X igual a 0 hacia el lado derecho positivo, una suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivo, y una suma de momentos, vamos a decir que en Z igual 0 en contra de las manecillas positivas. Eso es lo que decíamos en estática, pero podemos tener cualquier otra simbología. Los autores son los que me dicen que positivo para el lado derecho, positivo en contra de las manecillas, etc. Pero hay otros que lo pueden poner al revés, ¿no? Entonces, según el libro que estemos viendo. La cosa es que para poder analizar un cuerpo, para poder saber a qué lo estamos sometiendo, yo necesito saber esta suma de fuerzas, todo lo que estamos actuando aquí, que son paralelos al plano que corto y perpendicular al plano. Este de aquí fue aquí. Si yo lo hubiera puesto inclinado, también en inclinado hubiera puesto los ejes X, Y y Z también, dos perpendiculares, digo la X perpendicular y la Y Z paralelo, y podemos hacer la suma de fuerzas ahí como que lo que queramos. Pero eso sí, adentro del material hay miles de millones de átomos que están unidos, o sea, con una fuerza de atracción entre ellos muy fuerte, que para poder separarlos yo necesito aplicar una fuerza externa muy grande. Pero una vez que sobrepasamos esa fuerza de cohesión entre los átomos, esa fuerza de atracción entre los átomos, el material se va a fracturar o se va a deformar. Cuando ya no aguante eso, los átomos empiezan a ceder y se empiezan a deslizar, y entonces empiezan a deformar. Entonces tenemos que ver primeramente las fuerzas internas, y ya que veamos eso, las fuerzas internas va a ser el esfuerzo que se desarrolla el material, que eso lo vamos a ver ya en la sesión 3. Pero ahorita vamos a ver unos dos ejemplos de cómo encontrar las fuerzas internas, sobre todo en un plano, ¿ok? Pero acuérdense que las fuerzas internas es la atracción entre los átomos, y las fuerzas externas no deben de vencer o no deben ser mayores a la fuerza de atracción entre los átomos, porque si no el material fallaría, se fracturaría o se deformaría. ¿Okay? Entonces vamos a ver dos ejemplos de fuerzas internas ya para pasar a ver lo que es el esfuerzo.